Just in case. Gracias. Muy bien, hermanos, bienvenidos todos y le damos las gracias al Señor porque Él ha sido bueno, amén. Él ha sido bueno. Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedirle al Señor su guianza y que sea su Espíritu Santo hablando por medio de su palabra. Busque el Salmo 133 y vamos a estar meditando en él con la ayuda del Señor. Salmo 133. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por ser tan bueno con nosotros y gracias, Señor, porque tú te complaces en tener misericordia de nosotros. Padre, limpia nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro ser, de tal modo que nosotros podamos ser sensibles a tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos todo, Señor. Amén. La soledad es mi problema, dijo Alonso Berríos, un argentino de 59 años de edad. Él dijo: soledad y silencio. No se puede vivir así, dijo él. Y por ende decidió tomar una medida drástica, ¿verdad? Dice: un hombre no puede vivir en la soledad y no puede vivir hablando solo con sus pensamientos. Y porque no basta angustiantes preguntas a la pared, ni salir a las montañas para ver si el eco me responde. Este señor estaba grave, ¿no? En fin, mi vida es una vida solitaria y algo tengo que hacer. De ahí Alonso Berríos, adinerado, soltero, decidió ofrecerle $25,000 a quien pudiera enseñarle a hablar a su cotorra. Cualquier cosa, dijo él, cualquier cosa, con tal de poder hablar con alguien. Y tal vez usted pensaría de que esto es algo inventado o el producto de la imaginación de alguna persona, pero fue un hecho real. Alonso representa la vida de muchas personas que experimentan la soledad. Algunos porque ya sus hijos salieron del hogar, otros porque han perdido un ser querido. Pero es que la soledad tiene efectos muy perniciosos, muy destructivos, que impactan gravemente a nuestra salud. Aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, alta presión, obesidad, ansiedad, depresión, deterioro y demencia. Deterioro, quiero decir, deterioro de las facultades cognitivas de su cerebro. Y puede alterar el sueño, puede hacer que una persona ni siquiera piense con claridad, debilita su sistema inmune, es más propenso a tener enfermedades, infecciones, en fin.
La soledad no es buena para nadie. ¿Y sabe qué? Ni Dios vive solo. Él vive en comunión con el Espíritu Santo, con su Hijo y con todos los seres que Él ha creado. Dios, cuando creó al ser humano, al hombre, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Dios considera que la soledad no es buena ni para el hombre ni para la mujer. Porque es que Dios ha diseñado que nosotros vivamos en comunidades. Cristo, al venir a esta tierra, formó un grupo pequeño y hizo una comunidad. Él tuvo un círculo íntimo. Pedro, Jacobo y Juan eran las tres personas más cercanas a Jesús, y también tuvo una comunidad de 12 personas, los cuales eran sus discípulos. Comía con ellos, vivía con ellos todos los días, y llegó al punto de decirle: ustedes no solamente son mis hermanos, sino mis amigos. Hay algo que es importante, porque la soledad no es el diseño de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos en una comunidad. Y la pregunta aquí es: ¿cómo Dios ha diseñado su iglesia? ¿Cómo nosotros nos ha diseñado a nosotros? Y lo primero que nosotros vemos es que Dios nos ha diseñado para que vivamos en comunidad. Si usted ve el verso primero de Salmo 133, mire cómo dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El Espíritu Santo nos llama primeramente aquí en este versículo, nos llama la atención acerca de cómo Dios ha formado la iglesia. Y Dios ha formado la iglesia para que estemos juntos. Por eso dice: habitar los hermanos juntos. Y el diablo ha propagado la idea que dice: no necesitas ir a una iglesia para adorar a Dios. ¿No lo ha oído por ahí? No necesitas una iglesia para adorar a Dios. Se le adora a Dios con el corazón, en espíritu y en verdad. Y esa frase es correcta: adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero toda esa frase que no necesitas ir a una iglesia es algo infundado por el diablo mismo. Porque esto va en contradicción no solamente con el Salmo 133, sino con la admonición de Hebreos, que dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, aquí habla de habitar los hermanos juntos. Y cuando estamos hablando de habitar, significa convivir, morar, y añade juntos, no separados. Segundo, nos llama, si usted ve aquí, hermano, en esta porción, nos amonesta a habitar los hermanos juntos, sino, no solamente esto, sino a habitar en armonía. Dos personas pueden estar juntas, pero no necesariamente pueden tener armonía, ¿verdad? La armonía en la música es el arte de combinar sonidos de forma que se produzca un sonido agradable. La armonía en la Biblia significa vivir juntos, pero vivir juntos en unidad, vivir en paz, en acuerdo, compartiendo el mismo espíritu, entendimiento, compartiendo el mismo amor mutuo, que resulta en una bendición para la comunidad de creyentes. Implica, hermano, una cooperación, implica el respeto por los diferentes puntos de vista, siempre y cuando sean bíblicos, y edificar la comunidad. Dios nos ha llamado a vivir en una comunidad. También
por este versículo nosotros vemos que el hecho de habitar juntos y en armonía, eso trae o suple la necesidad de socializar. Fíjese que cuando una persona comete un delito, lo ponen preso en una cárcel, lo aíslan. ¿Por qué razón? Porque el ser humano está hecho para socializar. Entonces, una de las penas es restringirle esa libertad de convivir con otras personas. Por lo tanto, claro que se va a sentir solo en su celda. Bueno, le voy a decir algo. Hay muchas personas que no están en una cárcel física, pero están en una cárcel emocional. Posiblemente están en su casa, no salen, están en una situación donde están rodeados de personas, pero se sienten solos. Hermanos, la soledad no quiere decir necesariamente que nosotros estemos rodeados de personas. Precisamente los artistas famosos, los cantantes famosos, una de las grandes cosas que adolecen es de compañía. Y usted dirá, pero ¿cómo? Pero si son famosos todo el mundo le aplaude. Y ellos dicen, sí, cuando estoy en el escenario estoy acompañado, pero cuando voy a mi camerino me siento muy, pero muy triste y me siento muy, pero muy solo. Y los pastores también, rodeados de personas, pero dicen, yo no puedo tener en la congregación a un amigo en el cual yo pueda confiar. Hay personas, no solamente pastores, que están rodeados de personas, tienen algún problema y no tienen con quién contárselo, porque dicen, ¿y qué va a pensar de mí si yo le cuento lo que está pasando? Y cada vez más la persona se aísla, se siente solo. Bueno, cuando la Biblia dice que nosotros habitemos juntos en armonía, también implica de ser compañeros, de tener una compañía. La unidad de la armonía habla de, y nos ayuda, hermano, a no sentirnos solos, sino acompañados de hermanos y hermanas que van a levantarte cuando estés triste. Si tienes una tristeza y estás solo, no perteneces a ningún grupo, llegas, te sientas y cuando termina el culto te vas, pero no perteneces a un grupo donde se cuiden mutuamente. Cuando tú faltes, ¿quién te extraña? Cuando tú estés en el hospital, ¿quién nota tu ausencia o quién sabe que estás allí? Todos nosotros, hermanos, debemos pertenecer a un grupo pequeño para cuidarnos, no solamente para saludarnos, es para cuidarnos mutuamente y para cuando estemos tristes, consolarnos unos a otros, y cuando estemos contentos, celebrar los triunfos juntos. Entonces ese es el ambiente que Dios quiere para su iglesia. Por eso dice, mirad cuán bueno. Porque es bueno usted sentirse en un lugar donde usted es amado, donde usted es respetado, donde usted es cuidado. Dios nos ha puesto en una iglesia para amarnos y para cuidarnos mutuamente y para compartir el amor de Cristo en medio de nosotros. Amén. Por eso es bueno y por eso el habitar junto es delicioso, porque es una delicia ver a hermanos y hermanas, darnos un abrazo, comernos una fajita, ir acá, ir allá, ir por el otro. Amén. Es una delicia, especialmente si hay fajitas, se vuelve mucho mejor todavía. Fíjese, hermano, Claudia y yo fuimos hace como unos meses atrás, fuimos a la Ciudad de México y tuve la oportunidad de asistir por primera vez a un concierto, y un concierto de música clásica, y fuimos al Palacio de Bellas Artes y allí estaba la Sinfónica Nacional de México dando un concierto. Llegamos allí y nos sentamos a ver aquel espectáculo. Algo que me llamó la atención era cómo el director se paraba enfrente, organizaba a su equipo, la ejecución de los órganos, de los instrumentos de cada uno de los músicos. Y algo que hacían era que cuando terminaba una pieza, el autor de la pieza era llamado al frente y todo el mundo aplaudía y lo reconocía. Entraba otra canción y hacían lo mismo. Y
noté, hermanos, que las lindas melodías que yo escuchaba allí no era el resultado del director, no era el resultado de un músico, era el resultado de un equipo. Y un equipo completo, cuando trabajan juntos, pueden producir un sonido armonioso. En la iglesia el director es Cristo. Nuestro canto es la alegría que el Señor pone en nuestros corazones. Y cada uno de nosotros con nuestros talentos, con nuestras habilidades, producimos una linda armonía que sube como olor fragante delante de Dios. Así es como Dios ha organizado a su iglesia. No solamente para que no nos sintamos solos, sino para que disfrutemos de la compañía de otros hermanos en Cristo. Hay otra cosa aquí que es muy importante. Y es que Dios nos ha diseñado para vivir en una comunidad, pero ¿sabe algo más? Algo sucede en la iglesia o en un grupo pequeño, cualquiera que se llame, porque allí Dios envía bendición. Mire, note este caso, mire, siga conmigo porque este pasaje al parecer es sencillo, pero no lo es. ¿Están conmigo? Versículo 2 de Salmo 133. Vea cómo dice. Aquí está hablando de que la reunión, cuando la iglesia se reúne, ya sea aquí en un culto o cuando nos reunimos en un grupo pequeño, ya sea a las 11, ya sea en una casa, cuando nos reunimos hay un grupo, suceden cosas. Y mira lo que dice aquí. Esa unión, y empieza a poner dos ilustraciones. La primera ilustración es como el buen óleo sobre la cabeza, vea, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y usted dice, pero, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué significa esto del buen óleo, del aceite? El óleo es aceite. Y quizás a nosotros nos parece un poco desagradable pensar en un aceite cayéndole a Aarón en la cabeza, derramándose hacia su barba, hacia el pecho y a todas sus vestiduras. Sin embargo, esto tiene un sentido muy, pero muy profundo. No, vaya conmigo. Dice aquí que el vivir en comunidad, el habitar juntos, el convivir como iglesia, como grupo pequeño, es como el buen óleo sobre la cabeza. Ahora, aquí es una referencia directa a Éxodo capítulo 30, versos del 22 al 30. Y yo se lo voy a leer, si ustedes quieren lo pueden leer en su Biblia. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás, note esto, especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas de hin, y harás de ello, oiga lo que dice, el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte, fíjese, del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas, escuche, santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado.
Ahora vea esto. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. El aceite era derramado, era el procedimiento usado por Dios para apartar a cualquier persona o cosa del uso común y consagrarlo al servicio exclusivo de Dios. Es como aquellas vajillas de nuestra abuelita que tienen la vitrina y ponen ahí aquellas platos, aquellas cucharas, aquellas cosas que no se la toque a la abuelita porque eso es sagrado, ¿verdad? No se usan para el uso común, son especiales para Dios. De tal manera, por eso es que dice el Salmo 133, es como el buen óleo sobre la cabeza. Nótese, porque el óleo que está hablando el Salmo 133 era el óleo o el aceite que se usaba para consagrar a Aarón, que era el sumo sacerdote. Note, y algo interesante aquí es que, vea lo que dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Ahora, usted lee esto y dice, pero ¿qué significa esto? ¿Saben por qué, hermanos? Porque en el proceso de consagración de Moisés, Aarón y sus hijos, solo, escuche bien esto, cuando se derramó el aceite, el único que recibió la unción sobre su cabeza fue Aarón, no sus hijos. Por eso es que él especifica aquí en el Salmo 133 la barba, pero la barba de Aarón, no de alguien más, porque Aarón era el sumo sacerdote. ¿Y por qué sobre la cabeza? Porque la cabeza habla de la autoridad, del liderazgo espiritual de su pueblo. Por lo tanto, dice que la reunión, la unión de los cristianos en algún lugar es de tal bendición que es como la unción que caía sobre la cabeza de Aarón. Y esto, hermano, hablaba de la consagración espiritual como sumo sacerdote del tabernáculo, según detalla Levítico capítulo 8. Ahora, la unción de Aarón es considerada como figura o tipo de Cristo, ya que Aarón simbolizaba a Cristo como el sumo sacerdote, representaba el sacerdocio de Cristo que se cumpliría de forma perfecta, administrando las cosas espirituales y sirviendo como mediador entre Dios y los hombres. Por eso es que dice Hebreos capítulo 7 verso 26: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Era una representación de la presencia de Cristo en la iglesia. Esto que está hablando aquí de cuando nosotros nos reunimos, ¿acaso Cristo nos dijo que donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos? La unción aquí representa el papel de Jesús como sumo sacerdote y su presencia en medio de su pueblo. Y esta unción también simbolizaba la consagración, la presencia del Espíritu Santo de una forma especial. Por eso es que Cristo es llamado el ungido del Señor. Amén. Porque su presencia, su sacerdote, nos ha traído a ser santos delante de Él. Ahora, aquí hay otro detalle más. Dice que, véalo ahí, dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras. El aceite que era vertido sobre Aarón bajaba hasta la barba y los hombros, pero algo más pasaba. Cuando ese aceite bajaba
pasaba por el pectoral, por aquí por el pecho. Y en el pecho Aarón tenía los nombres de las 12 tribus de Israel. Esto habla de cómo Aarón, con su ser sumo sacerdote, la bendición iba a bajar no solamente a Aarón, sino a todas las tribus de Israel. Y es un símbolo para nosotros de cómo Cristo, como sumo sacerdote, nos da su presencia y también su bendición a todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo. Habla de la presencia de Cristo en la iglesia. Pero hay algo interesante aquí, porque es que el aceite que era derramado sobre Aarón era de especies finas, era de mirra excelente, era superior ungüento. Por eso es que David le llama el buen óleo, lo cual representa un olor fragante. Y esto muestra, hermano, de que cuando nosotros estamos juntos, cuando nosotros estamos en santidad, eso produce un olor fragante, porque el elemento del olor es algo importantísimo que tenía el aceite que era derramado sobre la barba de Aarón y que fluía a través de todo su cuerpo, hablando de no solamente de la presencia, sino del derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia y cómo ese Espíritu Santo trabaja con nosotros en nuestra santidad y produce un olor fragante delante de Él. Pero hay un último aspecto aquí. Dice que esa unión, esa comunidad, ese hecho de nosotros vivir juntos es como el rocío de Hermón. Ve, esto es otro detalle muy interesante. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermano, el monte de Hermón, era el monte más alto de todo Israel. Tenía 9.232 pies de altura. Y aquí hace una comparación entre el rocío de Hermón, monte Hermón, con el de Sión, ¿verdad? ¿Y por qué pone estos dos montes aquí? Bueno, el monte de Sión era mucho más bajo, tenía apenas unos 2.500 pies. El otro tenía como 9.332 pies. Y algo interesante hay aquí es que en Sión, que era donde descendía el rocío, era donde estaba Jerusalén. Y era precisamente en Jerusalén donde estaban los sacerdotes, estaba Aarón y estaban los demás sacerdotes sirviendo a Dios. ¿Entienden la figura? Hay algo interesante. Si usted ve en el verso 2, habla que el aceite descendía sobre la barba. Y aquí se ve que el rocío descendía del monte Hebrón hacia Sión. Dos veces usa la palabra descender. Y esa palabra descender no es otra cosa de cómo Cristo descendió del cielo, se encarnó por nosotros para ser sumo sacerdote. Pero también habla acerca de la bendición que Dios derrama sobre su pueblo cuando nosotros habitamos juntos en armonía. Y no solamente eso, cuando nosotros estamos juntos, hay frescura. Porque el rocío, cuando caía, del monte Hermón al monte de Sión, traía frescura en el calor sofocante que había en Israel. Habla de la frescura, no solamente de la presencia de Cristo en medio de la iglesia, sino de la frescura que el Espíritu Santo produce en el alma sedienta. Hay personas que en este mundo están sedientos, no solamente están solos, están tristes.
están angustiados. Pero algo interesante es que cuando nosotros estamos juntos, la presencia de Cristo se derrama sobre el grupo. No importa si es una clase que usted tiene acá, no importa si estamos aquí en un culto, la presencia del Señor baja como un ungüento y baja como un rocío de la mañana, refrescando el alma, dando paz, dando tranquilidad, dando propósito. Y hay algo más. El rocío no solamente daba eso, el rocío también le daba al suelo seco el agua que necesitaba para crecer. Por lo tanto, cuando ese rocío bajaba, daba prosperidad. Cuando nosotros estamos juntos, sucede cosas muy, muy interesantes, porque esa descendencia del Espíritu conforta el alma seca y da prosperidad espiritual y material a todo aquel que está cansado, que está triste y que necesita un aliento, una palabra de ánimo. Y yo sé, hermanos, que Dios habita en medio de la alabanza, pero también en medio de su pueblo. Y Dios quiere, hermano, que no estés solo. Dios quiere que tú te unas a un grupo, cualquiera que este sea, hermano, pero que sea un grupo donde tú puedas experimentar el óleo, la bendición del Señor, su presencia y su refrigerio que necesita tu alma. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque nosotros sabemos de que tú no quieres que estemos solos. Nosotros sabemos, Señor, de que tú quieres que nosotros estemos perfectamente unidos como un cuerpo. Y Padre, yo te ruego de que si hay hermanos o hermanas